Paz a vosotros, hermanos. Voy a invitar a cada uno de ustedes que cerremos nuestra vista, nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Bondadoso y buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos. Nuevamente, Señor, hemos de abrir tu palabra, hemos de ser enseñados por el mensaje que tienes en las Sagradas Escrituras, pidiéndote, Señor, que únicamente sea mensajero tuyo, Señor, y que por medio de estas palabras que tú vas a dar a tus siervos, Señor, seamos instruidos de grande bendición. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Yo creo que cada uno de nosotros, cuando tenemos nuestros hijos y los llevamos con el doctor, ya sea el primer mes, el segundo mes, el tercero, llegan las vacunas y van creciendo. Y algo que hace el doctor es primeramente el peso y a ver qué tanto ha crecido. Dos cosas que los doctores utilizan. Primeramente, cuánto pesa, si el niño ha subido algunas libras, y también el tamaño. En mi casa, no sé ustedes en la suya, gracias a nuestro Dios nos ha bendecido por medio de una nietecita. Apenas tiene 4 meses y la pared de su servidor en una de las esquinas ya hay 4 rayas. La niña aún no puede pararse, pero ya la ponen ahí para medirla cada mes. Y yo le digo, ya nomás que llegue la pintura y esas líneas se van a borrar, olvídense. Todo se pone en contra mí. Pero hay crecimiento. En la vida propia de cada uno de nosotros hemos estado creciendo. Y yo creo que todos sabemos que cuando la persona no crece, le llamamos un enano o un enanito. Porque pasan los años y se queda a la misma estatura. Quiero que sepan que Pablo también se preocupaba de que la iglesia de aquellos tiempos no se quedara enana. Y quiero que sepa que en sus cartas los exhorta, los regaña y les dice, ustedes ya habiendo comido alimentos sólidos, todavía están comiendo lechita. Y yo creo que nos preocupa también con nuestros hijos. Llega el momento que se da el pecho, se da la tetera, se le empieza a dar los cereales, se le empieza a dar los frasquitos de Gerber y el niño va creciendo. Cuando nosotros llegamos al camino de nuestro Dios, quiero que sepa que hay desafíos en el crecimiento espiritual. Y esos desafíos tenemos que romperlos para poder crecer en el camino de nuestro Dios. Yo no conozco su estatura y no estoy hablando de 5 pies, de 4 pies, de que 4'7", no, estoy hablando de la estatura espiritual del crecimiento de nuestro Dios. Si usted ha parado de crecer o aún está creciendo en el camino de nuestro Dios. Y en esta tarde, por medio de la palabra de nuestro Dios, vamos a ver, y quiero que abra su mente, abra su corazón, y que piense que tanto está creciendo para el camino de nuestro Dios. Y quiero que sepa que aún en esta pandemia, aún en tiempos difíciles, en tiempos de enfermedad, en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad, como hijos de Dios tenemos que crecer en el camino de nuestro Dios. Aun cuando todo vaya mal, aun cuando haya abundancia, como hijos de Dios tenemos que crecer. Y quiero que sepan que no se crece únicamente cuando todo va bien. Quiero que sepan que Pedro, yo creo que todos sabemos de él,
cuando negó a nuestro Señor Jesucristo, hubo un crecimiento tremendo en la vida de Pedro. Aun cuando pasamos por momentos difíciles, a veces aun cuando dudamos de nuestro Dios, debe de haber crecimiento en nuestras vidas. Ahora quiero que piense usted no en la iglesia, sino piense usted personalmente, si de veras tiene la estatura que Dios desea de usted, o ha dejado de crecer, o a consecuencia de situaciones que han pasado por su vida, o situaciones que han pasado en el mundo, o situaciones que han pasado en su familia, o aún en la iglesia, si se está quedando enanito, chaparrito, o está creciendo en el camino de nuestro Dios. Y vamos a hablar de unos pasos, unas virtudes, y voy a invitar que tome la palabra de nuestro Dios. Y hay unas palabras que tienen sinónimos que vamos a ver en estos versículos. Segunda de Pedro, en su Biblia, le voy a invitar a que veamos algunos de los desafíos en el crecimiento espiritual. Y digo desafíos porque es algo que usted tiene que luchar por avanzar. Hay un dicho que dice que podemos llevar al caballo a que beba agua, pero si el caballo no la bebe, no podemos hacer nada. Entonces el crecimiento de nosotros es ese desafío. Ese desafío en el crecimiento espiritual. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 10. Y quiero que sepan que esta predicación va a tener primera parte y segunda parte. La segunda parte la voy a dar la siguiente semana. Así que para que, si gusta tomar nota, también van a aparecer algunos textos que no los vamos a mencionar, pero van a aparecer en la pantalla y van a estar en rojos. Dice la palabra de nuestro Dios. Estamos ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Y dice la palabra de nuestro Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, dice la palabra de nuestro Dios nuevamente, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir, y aquí tiene algo maravilloso, añadir es poner algo más. ¿Sí? ¿Cuántas de las veces ponemos nuestras manos y alguien más va poniendo la mano encima? Estamos añadiendo una mano tras la otra mano. Así que para el crecimiento tenemos que añadir. Si usted quiere llegar a la medida que nuestro Dios desea, usted tiene que añadir las siguientes 7 virtudes de las que vamos a estar hablando. Si usted no tiene esta virtud, entonces se está quedando en estatura pequeña espiritualmente. Yo deseo que si tiene una hojita, cuando terminemos con una virtud, usted piense del 1 al 10. Y quiero que diga, bueno, en esta virtud estoy como en un 5. En esta otra virtud estoy como en un 10. Y yo no quiero que trabaje en las virtudes donde tiene 10. Sino yo quiero que trabaje en las virtudes que tiene 5, 4 o hasta 3 o a lo mejor un 0. Dice la palabra de nuestro Dios. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, dice la palabra de nuestro Dios, añadir vuestra fe virtud y a la virtud, ¿qué más, hermanos? Y quiero que sepan que hay versiones que dice conocimiento y hay otras versiones que dice ciencia. Y que son sinónimos. Así que dice, en nuestra fe vamos a ponerle virtud, en la virtud vamos a ponerle conocimiento o ciencia, y dice el 6, a la ciencia o al conocimiento vamos a ponerle dominio propio, o también puede ser templanza, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y es lo que vimos, es lo que vamos a estar platicando a través de estos 2 mensajes. Primeramente, a ver abajo tenemos la fe, ¿sí? Y luego mencionamos que le debemos de poner virtud, conocimiento o ciencia, dominio propio o templanza, paciencia, piedad,
afecto fraternal y luego terminamos con el amor o la caridad. Son cosas que nos ayudan al crecimiento de nuestra vida espiritual. Ahora, nuevamente, usted vaya pensando, cuando lleguemos a la primera, evalúese y diga, bueno, del 1 al 10, ¿cómo estoy en esta área? Dice el verso 8, ahí en la palabra de nuestro Dios. Porque si estas cosas están en vosotros, que deben de estar en cada uno de nosotros, no nos deben de faltar. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no únicamente que hay, sino que son en abundancia. Qué bueno fuera que cuando llegáramos a una y le pudiéramos poner ahí 10 más. Que abundan, que hay en abundancia. No dejarán estar ociosos. Quiero que sepan que a veces el cristiano se convierte en una persona ociosa porque estas virtudes no abundan en él y se pone a pensar en otras cosas. Dice, ni son frutos, dice, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice el 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿tiene qué, hermanos? Tiene la vista muy corta, dice la palabra de nuestro Dios. Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos, ¿qué, hermanos? Todos fuimos lavados con la sangre del Cordero de Dios. Ese fue nuestro nacimiento. Si estamos viendo ahora el crecimiento. Todos fuimos lavados con la sangre del Cordero de nuestro Dios. Venimos a este lugar, fuimos bautizados, fuimos una nueva criatura, empezamos a nacer y de ahí en adelante empieza el crecimiento de cada uno de nosotros. Pero cuando se nos olvidan estas virtudes, nos quedamos ciegos, nos quedamos de ociosos y entonces dejamos de crecer y el riesgo corre de que no estamos haciendo lo que nuestro Dios desea. Dice el verso 10. Por lo cual, hermanos, aquí habla Pedro y le dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Tengo subrayada esa palabra, no vas a caer, y yo sé que la otra parte no se alcanza a ver muy bien, pero dice, no caerás jamás. Entonces, cuando alguno de los hijos de nuestro Dios cae, es a consecuencia de que ha dejado de buscar las virtudes que lo hacen crecer. Así que estas virtudes son muy importantes, hermanos. Tan importante que Pedro nos está diciendo que si no utilizamos estas 7 virtudes, corremos el riesgo, fíjense bien, corremos el riesgo de caer y alejarnos de nuestro Dios. Y tenemos 7, hermanos. Y vamos a estar viendo estas 7. Y nuevamente, si no estamos bien en una de ellas, corremos el riesgo de caer, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios. No quiero que vea estos textos que tenemos allí, pero en todos modos, empezamos ahí abajo, hermanos. No sé si lo alcanza a ver, es la fe. Y yo creo que todos sabemos qué tan importante es la fe en el creyente. Porque sin fe es imposible que, hermanos. Sin fe no podemos agradar a nuestro Dios. Así que la fe es uno de los fundamentos del cristiano. Y la Biblia nos dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, hermanos. Así que la fe es un fundamento grande para cada uno de nosotros. Cuando perdemos la fe, estamos perdiendo la vista de la promesa que nuestro Señor Jesucristo tiene para con cada uno de nosotros. Yo creo que todos, o a lo mejor algunos no, pero la mayoría de nosotros vimos en televisión estos días donde se abrieron las Olimpiadas. Y estas personas, tanto hombres como mujeres, duraron años preparándose para llegar a esa Olimpiada. Se abrieron las puertas donde entró cada nación que va a participar en las Olimpiadas y cada uno de ellos no llegó allí por una casualidad. Tuvo entrenamiento difícil, alimentos, tener que dormir temprano y llegaron a las Olimpiadas. Estaba
con mi papá viendo la televisión y de una manera estaban diciendo, bueno, llegaron los de Rusia, llegaron los de Estados Unidos, los llegaron de México y hacía yo a lo mejor en broma y decía, bueno, y si llegara el tiempo de llegar al reino milenial. Y aquí todas las personas de Estados Unidos que van a entrar al reino milenial. Y aquí los de Rusia, aquí los de Japón, y aquí los de Italia. Y le decía yo a mi papá, porque hace poco agarró la ciudadanía y le decía, bueno, ¿con quién va a entrar usted? ¿Con México o con Estados Unidos? Digo, porque si entró con México, pues ya es ciudadano. Le digo, eso déjemelo a mí, que soy residente. Cada uno de nosotros, yo creo que esperamos al Mesías. Yo creo que esperamos a nuestro Señor Jesucristo que venga por segunda vez. Y también queremos estar de pie en ese reino milenial. Pero ahora la palabra de nuestro Dios nos dice que tenemos que tener estas virtudes. Y empezando con la fe, y mencionamos que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Dice Romanos 1:17, que está en la pantalla, no quiero que lo vean, ahorita les digo los textos que quiero que vean. Porque la justicia de Dios, o porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué, hermanos? El justo por la fe vivirá. Y fíjense bien, hermanos, se dedica un capítulo completo para todos los héroes de la fe. Y quiero que sepan que ese capítulo no se ha terminado, hermanos. Ese capítulo de los héroes de la fe todavía se está escribiendo. Pero ahora con nuestros nombres. Sí, vemos ahí, por fe Abraham hizo esto, por fe Enoc, pero llega ahora a cada uno de nosotros. ¿Qué delegado estamos haciendo en nuestros tiempos para la iglesia de nuestro Dios? Si una palabra definiera lo que usted ha hecho para nuestro Dios, ¿cuál sería la palabra? Dice ahí en la pantalla, Gálatas 2:16, somos justificados por la fe de ¿quién, hermanos? Por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Vino el Mesías, vino nuestro Señor Jesucristo, estando nosotros muertos en delitos y pecados, gloria sea al Cordero de Dios que vino, nos redimió, nos salvó, nos sacó de allá de las tinieblas, nos asentó sobre la roca y ahora estamos preparados para recibir al Mesías para cuando Él venga. Yo no sé cuánto espera usted la venida del Mesías. A veces cuando hablamos de que el Señor venga pronto, que el Señor aparezca en las nubes, bueno, y si no estoy preparado, ¿qué pasa? ¿Cuándo lo va a hacer? Desafíos del cristiano. Bueno, quiero que veamos nuevamente y vamos a empezar con estos desafíos. Y primeramente hemos hablado de la fe. Ahora viene la primera palabra que quiero que veamos en ello y vamos a pensar y vamos a ponernos ahora por qué debemos crecer. Mire lo que dice Proverbios 4:18. Dice la palabra de nuestro Dios, Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos, ¿quién nos ha justificado, hermanos? Siendo justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Proverbios 4:18, la palabra de nuestro Dios. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta ¿qué, hermanos? Fíjense bien, sale el sol, hermanos. Y la mera verdad, cuando vemos alrededor no se ve todo en claridad. Cuando llegamos al conocimiento de nuestro Dios no lo sabíamos todo, sino que va en aumento, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta el día que es perfecto. Hasta que el varón, dice Pablo, hasta que el varón de Dios llegue a la perfección que el Señor desea. Ahora vamos a la primera virtud. Y una vez más, quiero que usted se vaya evaluando del 1 al 10. ¿Sí? Porque si no, a lo mejor somos enanitos y ni cuenta nos hemos dado. Vayamos a la primera. La primera es, y si nos vamos a los escalones, la primera es virtud. ¿Qué es virtud?
Y quiero que sepan que virtud es una cualidad humana que se caracteriza por obrar bien y correctamente. Fíjense bien, la primera es virtud, ¿sí? Es una característica para obrar bien y correctamente. Como tal es una cualidad moral considerada buena. Usted hace el bien, esa virtud es hacer el bien con valentía, como hombre victorioso, como un hombre de Dios, con firmeza, con valor y energía. Bueno, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Vamos a Daniel capítulo 1. La primera virtud, y es virtud, obrar bien y correctamente. Y quiero que pensemos en esto, especialmente este texto que vamos a dar se ha dado mucho para los jóvenes. Daniel 1:8, Daniel 1:8. Decir no al mundo con una valentía de hacer lo correcto. Fíjese bien, decir no al mundo. ¿Qué tan fácil es decir no al mundo? Como decir que no cuando todos dicen que qué, hermanos. ¿Cómo decir no cuando todos dicen que sí? Estoy con mis amigos y todos dicen una cosa y yo digo que no, pero todos mis amigos dicen que sí. Saber qué es lo correcto y hacerlo. Fíjense bien, una cosa es saber hacer lo correcto y otra cosa ¿qué es, hermanos? Hacerlo. Y quiero que sepan que esto pasa mucho en los jóvenes, también en los adultos. Saben que es lo correcto, pero hacerlo es difícil. Les voy a poner un ejemplo. ¿Sabían ustedes que el sábado es el día del Señor? ¿Quién no sabe que el sábado es el día del Señor? Todos sabemos que el sábado es el día del Señor. Sabemos que es lo correcto, pero hacerlo es otra cosa. Y ahí es donde está el crecimiento. Cuando sabemos qué es lo correcto y cuando hacemos qué es lo correcto. Yo creo que todos sabemos que debemos de orar. Yo creo que todos sabemos. Pero quiero que sepan que hay quien sabe que debe de orar y hay quien ora o no ora. Y ahí está el crecimiento. Hay quien sabe que venir a la iglesia es algo que le agrada a nuestro Dios y él dijo, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. Sabemos que eso es lo correcto. Pero la pregunta es, ¿y lo hacemos? El crecimiento va de saber a hacer, hermanos. Si no, nos estamos quedando pequeños. Y mire lo que pasa con Daniel. Daniel 1:8. Después de que se traen a estos jóvenes al reinado de Babilonia y les ofrecen alimento, les ofrecen vino, les ofrecen todo, dice Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón, ¿de qué, hermanos? Una vez más, y Daniel propuso en su corazón, ¿de qué, hermanos? Aunque todos los otros jóvenes se contaminaron, él dijo que no. Aunque todos dicen que sí, él dijo que no. Y su vida estaba expuesta a la muerte, pero él sabía que tenía que tener ese crecimiento y que Dios le había puesto esa situación para que él creciera de tal manera que nuestro Dios se agrada de Daniel, que aun cuando lo echan al foso de los leones, dice que Dios cerró la boca de aquellos leones y le dio vida a Daniel. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y aquí tenemos, hermanos,
que cuando lo traen ante el jefe de todos aquellos hombres, dice que Daniel era su parecer era más hermoso, más inteligente, porque la mano de Dios estaba con él. Así que esta virtud es muy importante. Obrar, hacer el bien. Hay un dicho que dice, haz bien y no importa, y no miras a quién. Y esta virtud es maravillosa. No únicamente en la iglesia, no únicamente con los domésticos de la fe. Allá en el mundo también hay personas que necesitamos hacerle el bien. Que seas un hombre valiente, un hombre firme, con valor, con energía. Que aun cuando alguien te ofrece algo que aparentemente parece mejor, aprende a decir no y alaba a nuestro Dios como lo hizo este varón de nuestro Dios. Cualidad humana que se caracteriza por obrar bien y correctamente. ¿Cuántas de las veces tienes algunas situaciones en las que hay o obras bien o obras mal? ¿Cuántas de las veces los jóvenes se juntan con compañeros del colegio y a lo mejor por ahí inmediatamente le dicen, ay, tómate una, tu papá nos está viendo? O se acerca una mujer que común en los jóvenes, pues que no era suficiente hombre. Te invito para allá, para acá y para acá. Saber qué es lo bueno y hacer qué es lo bueno. Si tienes un 10, porque te vas a evaluar. Si tienes un 10 es porque sabes qué es lo bueno y lo haces. Si tienes un 5 es que sabes qué es lo bueno, pero no lo haces. ¿Cuántas de las veces se nos dice, verdad, sobre el diezmo, sobre el sábado? Por ejemplo, en el diezmo, bueno, yo sé que debo de diezmar. Yo sé. Pero si quiero tener el 10, ¿qué tengo que hacerlo? No únicamente saber. Bueno, yo sé que el sábado tengo de guardarlo para nuestro Dios. Bueno, yo lo sé, pero ¿lo guardo? Bueno, yo sé que debo de orar. Bueno, yo sé, pero ¿lo hago? Y acuerde que esto nos ayuda al crecimiento de nuestro Dios. Número 2. Voy a irme un poquito para atrás para que veamos la número 2. Ahora tenemos la número 2, que es el conocimiento. ¿Sí? En una Biblia dice, no dice conocimiento, sino dice ciencia. Esa es la número 2. Conocimiento. El conocimiento es la información y la habilidad de que los seres humanos adquieren a través de las capacidades que Dios ha dado. No únicamente saberlo, sino relacionar también con la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver ahora un texto, segunda de Timoteo. ¿Sí? El conocimiento. ¿Qué tanto conoces de la Biblia? ¿Saben cómo se va a adquirir el conocimiento de la Biblia? Hay personas que se han acercado a otra persona y le dicen, ¿cómo sabes tú de la Biblia? ¿Por qué sabes tanto? ¿Y saben qué contestan? Porque estudio. Tienes que saber el conocimiento de Dios. Dice segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo que desde la niñez? ¿Qué estaba haciendo este varón que es Timoteo? ¿Qué estaba haciendo Timoteo desde la niñez? ¿Qué estaba haciendo, hermanos? Estaba estudiando. ¿Por qué Timoteo sabía de la palabra de nuestro Dios? Porque desde la niñez ha sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Quiero que sepan que leer la palabra de nuestro Dios, el conocer la palabra de nuestro Dios, nos hace hombres sabios, nos hace hombres inteligentes y nos hace crecer en lo que es de nuestro Dios.
¿Sabías tú que leer la Biblia te hace crecer? Recordamos la frase pasada. Sí lo sé, ¿pero qué? Pero no lo hago. Aquí viene el conocimiento y Pablo le está ensalzando a Pedro, a mi dispensa a Timoteo, y le dice, ¿sabes qué? Desde la niñez has sabido las escrituras, te han hecho un hombre poderoso, sabio, inteligente en nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice el 16, toda escritura es que, hermanos, inspirada por Dios y útil, fíjense bien. Porque a veces cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, todos queremos oír algo que nos gusta. Todos. A mí me gusta que la gente me diga, oye, ¿sabes qué? Te ves muy joven. Pues no me vuelo, ¿eh? Pero llega alguien y me dice, ¿sabes cómo que ya no te ves tan joven? Así como que... Y la palabra de nuestro Dios dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué, hermanos? ¿Cómo creen que se sintieron aquellos hombres cuando Pedro empieza a predicar el evangelio y le dice, ¿saben qué? Ustedes mataron al Mesías. Y toda escritura es inspirada y útil para enseñar, te enseña, te dice, para que el varón de Dios sea perfecto, dice, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿qué, hermanos? ¿Sí vemos el crecimiento? Esta, hermanos, es el libro más comprado por las gentes. Es el libro número 1. Hay más Biblias en las casas que televisores. Fíjense bien. Y que ahorita tenemos algo difícil y hay 10 naciones que han prohibido la Biblia. Pero es el libro que más se vende. Pero también es el libro que muy pocos leen. Y si quieres crecer, dice que te va a enseñar, te va a redarguir, te va a corregir, te va a instruir en justicia. Eso es lo que va a hacer la palabra de nuestro Dios. Cuando tú la lees, estás creciendo. Si no la lees, eres un enanito. Ahora quiero que vaya pensando del 1 al 10. Si tú tienes tu Biblia. Es más, hoy en día hasta se ha dejado de traer la Biblia al templo. Si tú tienes tu Biblia, y vamos a ver si estás creciendo, esa es mi preocupación. Quitando el sábado, ¿lees la palabra de nuestro Dios? Porque sabes que es bueno leerla. Quiero que sepan que yo sé que hay algunas hierbas o vitaminas que me pueden ayudar con mi azúcar. Pero ¿saben qué? Yo sé, pero no las uso. Nuevamente dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y lo dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué, hermanos? ¿Qué es lo que desea Dios de nosotros? Que el hombre de Dios sea perfecto. Que el hombre de Dios camine. Qué bueno cuando vamos al doctor y nos dice, sabe que todos sus estudios están perfectos. Bueno, ahora tenemos estas 7 cosas en las que nos estamos midiendo. Hay personas que me han dicho, pues yo uso la Biblia cuando tengo ganas y no puedo dormir, la leo y luego me da sueño. La Biblia no es para que me dé sueño. La Biblia es para que me enseñe, para que me corrija, para que me instruya en toda justicia. Hágase la prueba, le doy unos segundos para que usted piense del 1 al 10. Si llega el viernes o el sábado por la mañana y vámonos al templo, ¿dónde estará la Biblia? La que me instruye, la que me enseña, la que me corrige. ¿Dónde estará la Biblia?
Y luego le echamos la culpa a la que limpia la casa, a la esposa. Pero yo la dejé aquí en la mesa. La esposa dice, sí, pero como no la leía, pues fui la acomodé allá. ¿Cómo está el crecimiento de nosotros? Vamos al libro de Oseas. Oseas capítulo 4, versículo 6. Lo voy a poner en la pantalla porque es un texto muy, muy chiquito. Solo que sea rápido para hallar. Mi pueblo, dice la palabra de nuestro Dios. Oseas 4, 6. Mi pueblo, fíjense bien lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Sí lo tenemos? Mi pueblo fue destruido. Fíjense bien, mi pueblo fue destruido. Y estamos hablando, hermano, estamos hablando de esta. De aquí. Estamos hablando del conocimiento. ¿Sí? Estamos hablando del conocimiento. Dice Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo, ¿y lo tenemos? Mi pueblo fue destruido. Y fíjense bien por qué fue destruido el pueblo de nuestro Dios. Porque le faltó una de las cualidades del crecimiento espiritual. Y una de las cualidades del crecimiento es la ciencia o conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios que el pueblo se puso a jugar y se olvidó de las cosas de nuestro Dios. Aun cuando nuestro Dios les decía que debían de acercarse, de hacer, de obedecer, dice que el pueblo se ponía en pie y dice, esto no haremos. Y aún nuestro Dios dando oportunidades, porque cada vez que el pueblo se alejaba de nuestro Dios, iban y caían de esclavos ante otros pueblos. Y dice la palabra de nuestro Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Una vez más, el libro más comprado, pero también más desechado. ¿Lees la palabra de Dios durante la semana? Individualmente, no como iglesia. Ay, hermano, pero es que tengo mucho trabajo. Ay, hermano, sabe que así quisiera, pero te estás quedando enanito. Y como te estás quedando enanito, el terminal del texto decía que si no haces esto vas a caer. Pero si lo haces, no caerás nunca. Si lees la palabra de Dios, vas a tener conocimiento, y si tienes conocimiento, nunca, nunca vas a caer de la presencia de nuestro Dios. Veamos ahora la número 3. Algunas versiones dicen templanza. Estamos en Primera de Pedro 5, las 7 cosas que debe de tener uno como para el crecimiento. Ahora llega el dominio propio o la templanza. ¿Tener control de qué, hermanos? ¿Han oído personas que pierden el control? Hay unos que pierden el control remoto de la televisión. Aquí estamos hablando perder el control, la disciplina, controlar los deseos de qué, hermanos. Y quiero que sepan que no es fácil controlar los deseos de la carne. Y nuestro Señor Jesucristo se fue aún más fuerte. Dice, pecado es adulterar. Mas yo te digo esto, que si tú miras a una mujer para codiciarla, de cierto te digo que has adulterado. Entonces, controlar la carne, controlar los deseos de la carne es muy difícil. Todo me es lícito,
Más no que, hermanos. A veces andamos en lugares que no debemos de andar, porque todo me es lícito, pero no todo conviene, hermanos. Y a veces nos justificamos, ¿y qué hay de malo en aquello, en aquello, en aquello? Bueno, no hay nada de malo, pero no es lícito para ti que eres hijo de Dios. Además, la palabra de nuestro Dios nos dice, no estés en lugares donde rojea el vino. Fíjense bien la santidad que quiere Dios con nosotros. Y no lo quiere por mal, hermanos. ¿Sabe cuál era la vestidura del sacerdote cuando oficiaba en el templo, hermanos? No se podía ni ver, hermanos, la desnudez del tobillo del pie, hermanos. ¿Sabe qué desea de nosotros? Bienaventurado que el día que el Señor venga, lo halle con vestiduras, ¿qué, hermanos? Eso es controlar la carne. A veces me doy una escondidita por allí, me aviento un vasito de vino, un cigarrito, una mala palabra ahí con los amigos, un chiste de color negro. Cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que tenemos que tener dominio propio, que la carne no domine nuestra vida, sino que sea el Espíritu Santo que domina nuestra vida. Ahora, ¿nos estamos evaluando del crecimiento? Toda por allí no puedo dominar mi vida. Me hacen enojar y por allí me sale una grandota y luego le pido perdón a Dios. Me escondo para pecar. Mire lo que dice primera a los Corintios 9:24, para ir terminando. Esta es la tercera, el dominio propio o la templanza. 9:24. No sabéis, dice la palabra de nuestro Dios. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad que, hermanos. Todos los que están ahorita en las Olimpiadas, todos fueron porque quieren ganar o porque quieren perder. Dicen, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Y dice Rogelio, pero tú corre de tal manera que, ¿qué, hermanos? Póngale ahí su nombre. Andrew, Sergio, Ángel. Pero tú corre de tal manera que, ¿qué, hermanos? Se me haría triste que vinieran los a la iglesia nomás por venir a la iglesia. En otras palabras, tú ven al templo porque muy pronto vas a estar en la presencia de Dios y te va a dar la vida eterna. Correr de tal manera que lo alcances. Y dice el 25, pero todo aquel que lucha, una vez más, con nuestra carne, con nuestros deseos, y es hora de venir al templo y estoy ahí en mi cama y estoy bien a gusto. Ahí voy a la tarde porque ahorita estoy bien. Todo aquel que lucha de todo, ¿qué, hermanos? De todo, hermanos. No de algunas cosas. Una vez más, vaya evaluándose. ¿De veras me abstengo de todo? Del 1 al 10. O todavía por ahí mi mente, estoy viendo la novela y veo aquel personaje que está más cuadrado que mi esposo, está más guapo, y empiezo a codiciar. Es lo que quiere la carne, hermanos. Ya no fumo, pero por ahí alguien está fumando y hasta lo persigo para disfrutar del humo del cigarro. Voy a la tienda y como yo antes tomaba y veo que
que la cerveza está sudando por fuera y me le quedo viendo. Por allí veo una muchacha simpática, buen cuerpo, y mi mente empieza a pecar. Y una vez más es el dominio que, hermanos, el dominio propio. Yo debo de mandar a mis manos, a mi vista, a mis pies. Ese es el dominio propio. Aunque me duela, dice el 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona que, hermanos. No que sea malo, pero ¿cuántos tenemos trofeos de nuestros niños cuando ganaron el Spelling Bee o que corrieron? Y ahí los tenemos, son trofeos de corrupción. Pero nosotros, ¿qué, hermanos? El Señor viene pronto y dice que trae corona para todos aquellos que esperan su venida. Dice el 26. Así que yo de esta manera corro. Nos enseña aquí Pablo, nos va a enseñar para que estemos al hombre perfecto, de acuerdo a la manera que nuestro Dios, para que el varón de Dios sea de la medida correcta. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo, ¿qué, hermanos? ¿Golpeo qué? ¿Qué hace con el cuerpo? El cuerpo sea de Dios. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo ¿qué? Venga a ser reprobado. Tenemos 3. ¿Qué grado se dio? Acuérdese que el que tiene esto en abundancia no va a caer jamás. Si usted tiene un 5, tiene un 6. En México con un 6 se pasa de panzazo. En Estados Unidos con un 6 no pasa. En lo de Dios, menos. El Señor le bendiga.